¿Qué tal, queridos amigos? Las fiestas patrias, ya por decisión gubernamental, las celebraremos en casa, viendo fuegos artificiales por televisión y al presidente de la República agitando la bandera desde el balcón central del Palacio Nacional ante un zócalo vacío. Los nuevos tiempos, la nueva era. Esto no es culpa del presidente. Hace bien en evitar las aglomeraciones, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta las fiestas patrias cuando se dice que ya la pandemia va hacia abajo? Se demuestra claramente que esto es una falsedad, que no es cierto que la pandemia vaya hacia abajo, que más bien se mantiene en una especie de línea recta desde hace ya varias semanas y que siguen contagiándose y siguen muriendo mexicanos al mismo ritmo que en la hora pico. Ya estamos alcanzando las 70,000 muertes, que si multiplicamos esto por 3.8, amigos míos, estaríamos ante un panorama más que catastrófico. ¿Cuándo lo va a reconocer el gobierno? ¿Antes o después de las elecciones de 2021? ¿Cuándo va a reconocer el gobierno que las cifras que nos están dando no son correctas? Han circulado rumores incluso de que, al contrario, de que el presidente quiere aumentar el número de muertos y que las actas de defunción todas se ubican como causa de la muerte el COVID-19. Y esto no es así. Se hace quizá por el afán de algunos de minimizar los efectos de la pandemia para poder salir sin ningún tipo de remordimiento, sin cubrebocas, como lo hace el presidente, para vivir una vida tranquila pensando que se trata de una gran conjura mundial para reducir la población, más bien atemorizándola psicológicamente para dominarla. Esto no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Al contrario, yo estoy seguro de que cuando se conozcan las cifras verdaderas, es decir, multiplicando los 70,000 que ya casi van por el factor 3.8, nos daremos cuenta de hasta dónde ha llegado la miseria humana de los que han administrado la pandemia con intereses políticos, como es el caso del doctor Hugo López-Gatell, al que hemos señalado una y otra vez, y lo protege el presidente como protege a todos los corruptos de su gabinete, a todos. Incluso hoy en la mañana se puso a hablar de los papas, de cuál era el papa cuando a la época de Victoriano Huerta. Resultó que era Pío X, perdón, porque luego siguieron en el mismo siglo XX Pío XI y Pío XII, que fue el papa más cuestionado de la historia por su relación con la Alemania nazi de Hitler. Pero con Victoriano Huerta era Pío X quien jefaturaba a la Santa Sede. Pío, Pío, Pío. Y eso nos conduce a hablar de Pío, el hermano del presidente. ¿Qué? ¿Ya no se va a averiguar nada? ¿Quedó el video ahí tirado? ¿No se va a proceder ante el Instituto Nacional Electoral para sancionar la conducta ilegal del hermano del presidente al estar recabando fondos en efectivo de manos de Diego León, que servía entonces al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello? ¿No se va a hablar más del asunto? Se le dio carpetazo con el absurdo argumento del presidente, que más bien fue una confesión al decir que era dinero que se estaba reuniendo para los comités de Chiapas. Pero siendo así, entonces infringió la ley electoral, y puso en entredicho al INE, que ahora se da el gusto de, por su capricho, suprimir a un partido político y darle entrada a otro. Los dos viciados de origen, pero a uno se le da un tratamiento distinto que al otro. Así no se puede gobernar un país, y mucho menos decirse demócrata. México está pasando varias pandemias.
La pandemia sanitaria que nos mantiene como el tercer país con más muertes en el mundo y quizá el primero si utilizamos el factor 3.8. La pandemia política, cuando estamos dándonos cuenta de que los partidos políticos se están deshaciendo, de que las alianzas, por ejemplo, entre Morena y el PT hace agua y se vuelve imposible pensar que el nuevo PES, ahora Partido Encuentro Solidario, pueda volver a apoyar a su antagonista ideológico principal, que es Morena, en las próximas elecciones, las de 2021, las federales. Y por otro lado, la rebatiña en la Cámara de Diputados porque quisieran que desaparecieran todos los diputados que puedan oponerse a la línea presidencial, cuando nos damos cuenta de que los diputados que apoyan la línea presidencial están en el PRI, en el PAN. Esto es algo muy simpático porque Fernández Noroña, que utiliza argumentos serios, aunque desgraciadamente sus modos son los de un pandillero que no acostumbra a plegarse a las reglas de urbanidad política esenciales, y ha reventado varias sesiones y varias comparecencias a su gusto, no con falta de argumentos, porque siempre tiene su libretita, los artículos con los que se apoya, pero es capaz ahora de poner en riesgo la alianza del Partido del Trabajo con Morena. Y esto es interesante porque si Morena rompe con el Partido del Trabajo, ¿en dónde va a quedar, por ejemplo, el execrable sujeto Manuel Bartlett, que es miembro del Partido del Trabajo? Sería esta una ocasión magnífica para sacarlo del gabinete y mandarlo a la basura, al basurero de la historia, como a tantos otros miembros del gabinete a los que ha protegido el presidente de la República y que se ha exaltado a grado tal que ahora todos pían, pío, 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 pío. Ya por algo se llama primor a los nuevos miembros de la clase política. La alianza increíble, Morena convertida en parte del cabuz del ferrocarril priista. ¿Quién iba a pensar una cosa así cuando votamos hace ya más de 2 años, en julio de 2018? Se votó para acabar con el PRI, para acabar con ese sistema neoliberal, absurdo y obtuso que nos había mantenido en la pobreza más increíble a los mexicanos. Por eso se votó en el 2018, no por otra cosa. Y me parece increíble que a estas alturas los partidos estén deteriorándose. Pero además está la pandemia política. De la pandemia política pasamos a la pandemia económica. Y esta va a ser un factor fundamental el próximo año, cuando se decida la elección federal. Va a ser fundamental porque el señor secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya anunció que va a ser una crisis peor a la de 1932, la que provino de la Gran Depresión norteamericana del 29. Peor, algo no conocido por esta generación de mexicanos. Y si esto ocurre, pues lógicamente subirá la violencia, los índices de barbarie. Subirán también todos los productos básicos. Habrá una hambruna casi generalizada, al estilo de la Venezuela de Maduro, al estilo de otros países que también han sufrido de desabasto brutal a partir de las malas administraciones. No dudamos que esto pueda ocurrir en 2021 en nuestro país y que este sea un factor político-electoral de primera importancia. El caso es que de pandemia en pandemia estamos los mexicanos sujetos de las manos. Estamos, sí, al borde del cataclismo social. Y el presidente juega a las mañaneras, dedicándoles 2 horas, 20 minutos, 2 horas y media cada una, cuando el informe solamente duró 46 minutos. Ahí está la diferencia
entre lo que el presidente busca y lo que la ley marca. Estamos en el vacío. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.